América volvió a demostrar por qué tanta gente cuestiona las ayudas y el peso mediático que tiene en la Liga MX, porque cuando Pumas tenía completamente controlado el partido y humillaba 3-0 a las Águilas en Ciudad Universitaria, aparecieron las polémicas arbitrales que terminaron cambiando totalmente el rumbo del encuentro. El equipo universitario estaba pasando por encima del América con intensidad, fútbol y personalidad, mientras los azulcremas se veían perdidos, nerviosos y completamente superados en defensa. Pero después llegaron decisiones muy discutidas que metieron nuevamente al América en el partido y terminaron rescatando un empate 3-3 que dejó muchísimo enojo entre la afición auriazul. Aún así, Pumas dejó claro que futbolísticamente fue superior durante gran parte del encuentro y ahora la presión está completamente del lado americanista. Porque si algo quedó demostrado en CU, es que este América sí sangra, sí sufre y sí puede caerse cuando le juegan sin miedo. El América queda eliminado, esa es la noticia. América queda eliminado 6-6 en el global. No te mueras nunca, liguilla del fútbol mexicano. Pídanle perdón todos los cachuncitos a Efraín. Los Pumas están en las semifinales. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aguanta, es fútbol súper picante. Aguanta. Jorge Pietrasanta, Ricardo Peláez, José Ra, Paco Gabriel y el profesor Mario Carrillo. Ponme a cuadro un momento, aunque me interrumpa, ya sabes quién. No. César Rayamos acuchilla al América. No le marca un penal al final. No le marca un penal sobre Araujo. Sobre Araujo, José Ramos. ¿Sobre quién? ¡De la televisión! ¿Y sabes qué? ¿Quién da gracias de que no pase el América, José Ramón? No, puro Las penalti, Chivas. Las Chivas dan sí gracias de que no pase sí el bien, América. Chivas ¿Qué jugaron bien? Fueron un desastre, por Dios. Echaron a Tigres. Carajo. Bueno. No digas groserías. Carajo, no es grosería, es la parte superior del barco hay donde niños se viendo la por eso. televisión, ¿Quién te está hablando por teléfono? Nadie. Ah, bueno, perfecto. Milito. Señoras y señores, aguanta. aguanta. Mira, conmigo te diviertes, ¿eh? Sí. Pero yo no te traiciono, yo voy de frente, ya sabes. Caray. Judas. Dame un beso. No, Judas, los que criaste. Beso. No seas celoso, Pietra, no seas celoso. Compórtate. Esto es serio. Perdón. Esto es serio. Peláez, qué cara tiene. Serio. Mire, Peláez, wow, qué serio. Peláez, ese sí remataba de cabeza. Sí, ¿quién no? Dejas de cabeza. Estas son las acciones. ¿Qué te pareció el partidazo que tuvimos, Richard? Pues un juegazo, bendita liguilla, es la realidad. Increíble, 3-0 Pumas, pelota parada como siempre le hace daño a la América en todos sentidos. Increíble que hayan dejado escapar una ventaja así y por supuesto resaltar lo del América, ¿no? Que tiene esa sangre, ese manejo de presión, ese saber regresar en los momentos difíciles y bueno, un partidazo realmente 6-6 y termina pasando por reglamento. Pero a ver, Peláez. 20 minutos muy malos del América, ¿eh? Has ganado 3-0. Increíble. ¿Por qué te echas atrás? ¿Por qué? Explícame, Peláez. Los echaron para atrás. No. Los echaron para atrás. Paco Gabriel, ¿qué te pareció el partido? ¿Por qué queda eliminado el América? ¿Por qué clasifica Pumas? Buenas noches, espectacular partido. Mejor que el de ida, y ya es decir, partidazo el de ida, partidazo el de regreso, bendita liguilla, no te acabes nunca. Extraordinario lo de Pumas. 4 penaltis. Extraordinario lo de América, ya lo analizará Lalo. El partido, fantástico. Los detalles los analizaremos, pero partido de altísimo nivel. La eliminatoria de altísimo nivel. ¿Cómo es posible que Sendejas, Chaparrito, le haga un gol de cabeza? Porque Sendejas. Porque los Pumas estaban nerviosos. Y bueno, la verdad es que dos equipos que dejaron todo en la cancha. Uy, Tallón. Y lo que se había dicho, ¿no? El que pasa es Pumas por el tema de la posición en la tabla. Y al final no marcan una falta sobre Araujo, que era penal. También, sí, es cierto. No, Araujo, por Dios. Era falta sobre Araujo, José Ramón. Llevaba un año sin jugar. Un año sin jugar. Qué bueno que te pasé el dato. Una pregunta rapidísima. ¿Ya desapareció el tiro indirecto dentro del área? ¿Ya desapareció? Pregunto. Era tiro indirecto. Pregunto, ¿ya desapareció el tiro indirecto dentro del área? Que no. Es una pregunta nada más. Ahí está Lalo. No. Se supone que no. Jorge Pietrasanta, ¿respiras en paz de que las Chivas no van contra el América? Sí. Creo que sí. Sí. ¿Cómo, Pietrasanta? Sí, Villadijo. Porque enorme. El América, Pumas termina ganando el partido, pero la verdad, enorme el América. O sea, te puedes recuperar de un 2 en contra y ahora de un 3 en contra.
ese es un equipo grande. Perdón que lo diga. Y lo tengo que reconocer. Entonces, el el que lo América elimina, ¿qué es? queda eliminado. El más que lo elimina, grande. ¿qué es? ¿No es grande? Hoy es Eso lo más inventaste grande. tú inventaste que Pumas, los Pumas eran grandes. El que lo elimina no es grande. Claro que sí lo es. Bueno, perfecto. Claro que sí. Este señor dice que no, pero claro. Él, en un Claro programa con Sanik que Berman, sí. y el ingeniero La Madrid y el perro Bermúdez y Juan Dosal, fuiste a decir, no, tuvimos que No, inventar era que Pumas debemos era hablar de grande. Koyak. reconocer- Ese programa, Koyak, que era el perro. Con bueno. respeto, Bueno, José Ramón. Ah, bueno. Nos Respeto, vamos a más dejar ahí a respeto, los por dos Dios. en, en su diálogo, ¿o qué parece? El celo de macho es malo. Pietra, está celoso. Sí, muy celoso, muy ¿Por celoso. Profesor Mario hablas bien Carrillo. Ni he acabado, No hablas bien de Pumas. Pues no, ni he acabado. por eso no te pelees. Tú sigue, juega. No, con pues el ya estás América. preguntando por allá, pregunta por allá. Exultante con Ya, el no América, pasa gran equipo, gran No equipo. pasa nada, o sea, está 4 bien. penaltis, Pietra, 4 penaltis ¿Y qué no eran lo que? en 2 partidos. Y faltó uno. Búsquenme ese creo último que sí sobre le Araujo, faltó por uno, favor. además, Por favor. Pero yo creo que el arbitraje, bien, para mí bien. Aguanta, Ahora bien, aguanta. aguanta, José. Esa es la nueva frase que inventó Paco. Profesor Mario Carrillo. Aguanta. Aguante. Profesor Mario Carrillo. Señor. Qué bonitos sus sistemas entrelazados que hace siempre usted. Profesor, ¿qué le pareció el partido? ¿Por qué clasifica uno y por qué no otro? En este Bueno, mis partido? compañeros ya dijeron algo bien importante, que fue algo fantástico del partido. Son liguillas y son partidos, estos América Pumas, que se juegan, Pasó Cruz Azul. que se juegan en 4 tiempos. Es decir, este 3-0 hubo un factor anímico determinante de los Pumas, se sintieron más. La reacción del América es fantástica. No, se echaron para atrás los Pumas. Sí, Mario. la reacción Defendían en en Soria 3-3 chica. es fantástico, pero cada gol había un factor mental, emocional dentro de la cancha, que fuera, por ejemplo, Efraín, festejaba tan eufórico cada gol que se perdió en el partido. Hubo más o menos media hora en que Pumas jugaba mano a mano atrás. Cendejas jugaba solo, Brian jugaba solo, el Pato jugaba solo. Y yo digo, a ver, ¿cuándo van a marcar? El que hacía coberturas era Carrasquilla y Vite. Era tanta la emoción de los goles que se perdieran la parte táctica. Hubo factores mentales, emocionales, por eso es tan grande la liguilla. Así es. ¿Quién fue el mejor? ¿Y por qué no lo interrumpiste como me interrumpiste a mí? Pasa Yo no que te interrumpí, te interrumpí, José Ramón. Perdón, Pietra, cuando mucho tú vas a cariño. defender, el fútbol es atacar y defender. Necesitas defender con todos y atacar con la mayoría. Y creo que hoy Carrillo, a pesar de que hace un golazo, un señor gol espectacular, y Antuna, Carrillo en el fue el plano mejor defensivo, jugador de Pumas, Antuna Fue prácticamente el mejor no sabía jugador si de No, para adelante o para atrás. Antuna Y fue una nulidad hoy. Y Carrillo, la verdad, tuvieron que sacar. Y cuando sacas un delantero para meter un defensa, automáticamente hay un tema mental que no ha podido dominar Pumas. Le ha pasado todo el torneo. Saca y un niño, no sé si era Benevendo o a Benevendo. a Suaje. Benevendo. A Suaje. Y el equipo a defender 100%. Y es cuando Pero la América defiende aprovecha. Suárez. Pero la fácil es en estos casos, porque el análisis de verdad se desaprovecha en estos partidos, porque tú escuchas los análisis y dices, por el amor de Dios. Nombres. Por el amor de Dios, ahorita los decimos. Eso. No es que Pumas dejó de hacer, no. Pumas hizo, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, pero después América reacciona, porque lo trae en la sangre. Porque cuando se pone en la playera del América se transforman. Es la verdad de las Así cosas. es. Y más en Amén. liguilla. Y más en liguilla. Entonces, Hoy- Paco, ¿estás de acuerdo conmigo que el América, enorme, Claro. está eliminado, pero enorme? No, Pietra, pero por Ida y vuelta. supuesto. No, José Ra, Pero no por te supuesto, enojes. pero hablando del No te partido, enojes, pero di la hablando del verdad. partido y el tema arbitral, yo quiero dejarlo de lado, porque no nos detengamos nosotros a hablar del tema de arbitraje. Va a estar Cuchillo Lalo, en que la es un final, experto. Hablemos de lo que fue el partido, el tema anímico. Tú vas arriba 3-0, te hacen el 3-1, te ¿Por hacen qué el te metes 3-2. en tu área, chica? ¿Por No, qué te no, metes no, en tu José área, Ramón, chica? te echa el equipo rival. Exacto. El equipo rival Así te es. mete en tu propia área. ¿Sí? Salte del área. No, es que es muy fácil ¿Cómo? decirlo, es muy complicado llevarlo a cabo. Maneja la pelota. Si tienes 3-0 el partido. En una liguilla, la diferencia entre el 1 y el 8 no existe. Se diluye porque son América y Pumas. Hay que darle todo el mérito a los dos equipos,
Pasa Pumas porque tiene que pasar uno, pero lo que deja claro el América es que es un equipo grande, que en liguilla se hace todavía ¿Y el más otro grande. no es grande entonces? Por supuesto que Si lo echó al Por grande. supuesto que también. Y nada más el tema de los Dilo, que detalles. Pumas es grande. Eso lo inventas. Claro que es Ramón, grande José Ramón, Pumas. pero Claro toda la que vida es lo he grande dicho. Pumas. Nada más un detalle que es importante, le pasó al Chicharito y acabaron con el Chicharito y le pasa ahora a Henry Martín. ¿Tú le vas a dar a Henry? No es darle. No es darle. Él no lo tenía que haber tirado. No lo tenía que haber tirado. Él no lo- y lo dije yo, y lo dije Álvaro, y lo dije Estabas en porque es Texas un ahí. tema de ¿Hay fútbol. testigos? ¿Qué? ¿Quién Lo lo dijo dijo? antes. Yo estaba con él. Estabas en Texas. Yo no voy a. Es la Estaba yo con realidad, Pietra, la José pelota la Ramón tenía Brian. y Mario. La tenía Brian. Paco dijo antes de tirarlo, no lo tiene que tirar. Pero no lo tiene que mismo, tirar. Álvaro, entiéndeme, no es nada contra Henry y nada contra el Chícharo. No estás apto porque no has jugado, porque no tienes ritmo. Eras Cendejas. Claro. Y al final, bueno, Henry tiene todos los tamaños, igual que el Chicharito, para animarse a tirarlo. No eran los jugadores indicados. Y ya está. Y califica Pumas y bienvenido. Pero honor a quien honor merece el partido de América hoy, histórico. Paco, en el tema táctico nada más, porque hay detalles, ¿no? ¿De qué jugó Violante y de qué jugó Espinosa? Porque pero- dijeron, nos vendieron línea de 4. Pero Violante, al principio, fantástico, Ricardo. Violante era un carrilero, se cerraba Espinosa, línea de 3. fantástico. Después Violante ya no tenía No, que no, ya bajar. todos adelante, hermano. No, es que ya iban 3-0. Jugaron de carrilero. Por eso, pero es que no lo digo, no tuvimos Pero hizo un partidazo, ¿no? Por eso, es un partidazo que lo manejaron muy bien tácticamente. Tan es así que el América reaccionó también. Y Violante hizo un partidazo. Pero hermano, Claro. ya en este tipo de partidos ya no hay posicionamiento. No, exacto. Ya vas con todo. Exacto, y más cuando tienes una desventaja de 3-0, pero realmente Violante era un carrilero y se cerraba Espinosa. Después ya no, absolutamente ya no, porque era un 3-0. No sé si Mario... ¿Quién es el culpable? Pero fue Dago, ¿no? En este caso. Claro, ¿Quién y es el Roberto se empezó a culpable? ir como lateral. Pietra, ¿quién es el culpable de la eliminación del América? Henry. ¿Quién es el culpable? Giorgini, Henry, la defensa, los primeros 20 minutos de Se este... tiene que ir. Pumas. Los Pumas. Ahorita voy a eso. sí. Álvaro, Pumas. Claro. ¿Pumas? Claro. Se dejó que le viniera claro, América Pumas era el encima rival. con lo enorme era el que es rival América, con lo enorme que es América y Pumas de todas maneras pudo sacar. Pero ida, Pumas es el vuelta, responsable, ida, no vuelta. el culpable. Responsable Pumas, ok. Pumas es el responsable de la eliminación del América, va. Ajá. El culpable, desde América, ¿quién es el Pero culpable? ¿por qué desde Henry, América? Giorgini, Culpable Henry. la defensa. Giorgini, no. Estoy preguntando. No te digo. Los primeros 20 minutos. América, No hay América culpable. jugó con solamente un extranjero por te primera digo. vez en la historia, creo. Creo que en la historia. ¿quién es el responsable de la eliminación de América? Responsable Pumas. No le han funcionado los extranjeros. Tres brasileños al final. Al brasileños, final, pero al sus final. brasileños de en la inicio, banca, de inicio el América. En la banca. El América un extranjero, de inicio. Ante tu Bueno, porque pregunta, no tiene buenos ante extranjeros. tu pregunta, Sí, señor. claro que Pumas hizo el mérito para eliminar a América, pero el responsable de América, si tú dices, ¿quién es el responsable en América de quedar eliminado? Su temporada. Ok. Su temporada No, su quedó en técnico. octavo lugar. Es Giorgini. Quedó Su en octavo técnico. lugar y por quedar en octavo lugar queda 6-6 global y te elimina el Tú me has enseñado muchas cosas. Y hay una asignación maldita sea pendiente en ¿En América. serio? Las acciones a balón parado Ay, bueno. defensivas. ¿Desde cuándo lo dijimos? En el programa previo. Desde siempre, En el hermano. programa previo, todas las eliminatorias de América que ha perdido a partir del tricampeonato han sido por pelota parada. También Todas. Pumas padece Todas. de eso también. ¿Y a Mario qué le vas a Parado. preguntar, Álvaro? A Mario, ¿qué le vas a preguntar? Profesor Mario Carrillo, te ¿qué, estoy esperando. ¿qué responsabilidad tuvo Giorgini en esto? Toda. ¿Qué le pareció? Toda. Ahorita, que responda él. La responsabilidad, primero para Ricardo Peláez, lo de la línea de Violante le explicamos una hora antes. Claro, lo explicamos en el inicio. así fue. Así fue, tal cual. Era Pero ya para- después ya no por necesidad de ir al frente. La Liga MX vive días de máxima tensión, noches donde el fútbol deja de ser solamente un deporte para convertirse en una batalla emocional, espiritual y mediática que puede cambiar carreras completas en cuestión de 90 minutos. Y justamente en medio de este ambiente cargado de presión aparecieron dos historias que están sacudiendo completamente al fútbol mexicano. La fe absoluta de Keylor Navas antes del decisivo Pumas versus América en la liguilla del Clausura 2026 y el durísimo golpe que recibió Marcel Ruiz luego de confirmarse que no estaría considerado por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección mexicana.
Dos historias distintas pero conectadas por el drama, la presión y el peso emocional que representa competir al más alto nivel cuando todo el país está observando. Porque mientras Keylor Navas intenta llevar a Pumas a unas semifinales históricas, apelando incluso a la fe para resistir la enorme presión del clásico capitalino, Marcel Ruiz vive uno de los momentos más dolorosos de su carrera tras enterarse de que su sueño mundialista prácticamente se derrumba a pesar del enorme sacrificio físico que hizo para intentar llegar a tiempo. Y es precisamente esa mezcla de emociones la que hoy tiene hablando a todo México futbolero, empezando por el caso de Keylor Navas. El legendario arquero costarricense volvió a demostrar por qué es uno de los líderes más importantes dentro del vestidor universitario, luego de compartir un mensaje cargado de espiritualidad y fe a través de sus redes sociales previo al partido más importante de la temporada para Pumas. El exarquero del Real Madrid publicó una reflexión profundamente religiosa donde habló sobre la luz, la gratitud y la fortaleza espiritual justo antes de enfrentar al América en el Estadio Olímpico Universitario, un mensaje que rápidamente se volvió viral entre aficionados de ambos equipos y que fue interpretado por muchos como una señal de concentración total para intentar eliminar al máximo rival. En su publicación, Keylor escribió frases como «Tu luz echa fuera las tinieblas y quiero enfocarme en quién eres y agradecerte por todo lo que me has ayudado a superar», dejando claro que la fe sigue siendo uno de los pilares más importantes en su vida personal y profesional. Y es que el contexto alrededor de Pumas y América se ha vuelto absolutamente explosivo después del espectacular 3-3 en el partido de ida. La serie quedó completamente abierta y la presión ahora se traslada a Ciudad Universitaria, donde los auriazules intentarán aprovechar su posición en la tabla para avanzar a semifinales, mientras las Águilas llegan obligadas a ganar para mantenerse con vida en la pelea por el título. Lo impresionante es que Keylor Navas no solamente está cargando con la presión deportiva de defender la portería universitaria en una serie tan importante, sino también con el peso emocional de una rivalidad histórica que divide a millones de aficionados en todo México. Y aún así el arquero costarricense ha mostrado una tranquilidad impresionante. Incluso después de toda la polémica arbitral que explotó tras el encuentro de ida, Keylor decidió bajar completamente la atención mediática y mandó un mensaje conciliador asegurando que confía plenamente en el arbitraje y que Pumas no debe distraerse con factores externos. Confiamos en su lealtad, dijo el arquero sobre los árbitros, dejando claro que el equipo universitario quiere concentrarse únicamente en el fútbol y no caer en guerras mediáticas. Esa postura sorprendió muchísimo porque durante los últimos días las redes sociales estuvieron completamente incendiadas tras las decisiones arbitrales del primer partido. Muchos aficionados de Pumas consideran que el América fue beneficiado en momentos claves del encuentro y esperaban declaraciones mucho más agresivas por parte del plantel universitario. Sin embargo, Keylor eligió otro camino. El costarricense entiende perfectamente lo que representa jugar este tipo de partidos y sabe que cualquier palabra puede convertirse en gasolina para una rivalidad que ya de por sí vive permanentemente al límite. Además, el exguardameta del PSG y del Real Madrid sabe manejar escenarios de máxima presión como pocos futbolistas en el continente. Hablamos de un arquero que ganó Champions League, que disputó finales europeas y que durante años compitió contra los mejores jugadores del planeta. Por eso dentro de Pumas consideran que su experiencia puede marcar completamente la diferencia en una noche donde los nervios, la ansiedad y el ambiente jugarán un papel determinante. Lo más interesante es que Keylor también rechazó completamente la idea de que Pumas llegue como favorito a la vuelta solamente por cerrar en casa o por haber terminado mejor ubicado en la tabla. El arquero dejó claro que América sigue siendo uno de los equipos más peligrosos del fútbol mexicano y que la serie continúa totalmente abierta. Todos los clásicos tienen una magia especial, aseguró el costarricense, reconociendo además que este tipo de partidos se definen por detalles mínimos. Y tiene razón, porque América llega golpeado, cuestionado y presionado, pero también herido en el orgullo, algo que históricamente ha convertido al conjunto azul crema en un rival todavía más peligroso. André Jardines sabe perfectamente que una eliminación frente a Pumas sería un golpe durísimo para su proyecto y por eso las Águilas preparan un partido agresivo, intenso y con máxima concentración. Del lado universitario, en cambio, existe una mezcla de ilusión y ansiedad porque la afición siente que esta podría ser una de las oportunidades más importantes de los últimos años para volver a unas semifinales eliminando nada menos que al máximo rival. El ambiente en Ciudad Universitaria promete ser completamente infernal y ahí es donde Keylor Navas aparece como una pieza fundamental para mantener la calma dentro del equipo.
muchos jugadores jóvenes de Pumas vivirán posiblemente el partido más importante de sus carreras, y tener a un líder con la experiencia internacional de Keylor podría terminar inclinando la balanza emocional de la serie. Mientras tanto, en Toluca se vive una historia completamente distinta, una mezcla de frustración, tristeza y sacrificio que tiene como protagonista a Marcel Ruiz. El mediocampista mexicano atraviesa probablemente uno de los momentos más duros de toda su carrera luego de darse a conocer que Javier Aguirre no lo tendría contemplado para disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. La noticia cayó como una bomba dentro del entorno escarlata porque Marcel había realizado un esfuerzo absolutamente brutal para recuperarse físicamente y mantenerse vivo en la pelea por un lugar dentro de la convocatoria mundialista. El jugador decidió incluso evitar una cirugía de rodilla con tal de intentar llegar a tiempo al Mundial, apostando por una recuperación acelerada que le permitiera volver a las canchas cuanto antes y convencer al Vasco Aguirre de incluirlo en la lista final. Pero aparentemente el cuerpo técnico de la selección considera que el mediocampista todavía no se encuentra al 100% físicamente y por eso habría quedado fuera del proyecto mundialista. La situación es todavía más dolorosa porque Marcel Ruiz venía consolidándose como uno de los mediocampistas mexicanos con mayor crecimiento en la Liga MX. En Toluca se convirtió en una pieza fundamental del esquema de Antonio Mohamed y muchos analistas incluso consideraban que podía ser uno de los titulares del Tri durante el Mundial. Sin embargo, la lesión llegó en el peor momento posible y ahora todo indica que ese sueño se escapa justo a pocos meses de la Copa del Mundo, que además se jugará en territorio mexicano. Javier Aguirre ya habría hablado personalmente con el futbolista para explicarle la situación y aunque oficialmente todavía no existe una lista definitiva, distintos medios aseguran que Marcel prácticamente está fuera del proyecto rumbo al Mundial. Lo impactante es que Marcel no se rindió en ningún momento. A pesar de la lesión, el mediocampista regresó a jugar con Toluca y poco a poco comenzó a recuperar ritmo competitivo en plena liguilla. Incluso en el partido de ida contra Pachuca disputó 80 minutos y dejó sensaciones positivas dentro del cuerpo técnico de la selección. ESPN reveló incluso que Aguirre pidió específicamente observarlo durante estos encuentros decisivos para evaluar si todavía podía competir por un lugar en la convocatoria definitiva. Pero aparentemente el riesgo físico sigue siendo demasiado alto y el Vasco habría tomado la decisión de priorizar futbolistas completamente recuperados pensando en la intensidad que exige un mundial. La noticia provocó muchísimo debate entre aficionados y periodistas porque muchos consideran injusto dejar fuera a uno de los mejores mediocampistas mexicanos del torneo. Antonio Mohamed incluso expresó públicamente su sorpresa por la ausencia de Marcel en las listas preliminares de Javier Aguirre y aseguró que el futbolista está cada día mejor. El turco dejó claro que dentro de Toluca sienten que Marcel merecía mucho más consideración después del enorme esfuerzo que hizo para volver a competir. Y es que la realidad es que el mediocampista no solamente peleaba contra una lesión, sino también contra el tiempo, la presión y la enorme competencia que existe actualmente dentro de la selección mexicana. La historia de Marcel Ruiz refleja perfectamente el lado más cruel del fútbol profesional, porque muchas veces el talento y el sacrificio no son suficientes cuando el cuerpo simplemente no responde a tiempo. Aún así, dentro del entorno del jugador existe la esperanza de que todavía pueda aparecer una oportunidad inesperada antes de que la lista final sea entregada oficialmente a FIFA. Javier Aguirre dejó abierta una mínima puerta al asegurar que ningún jugador está completamente descartado todavía y que cualquier futbolista mexicano puede subirse a la convocatoria si logra convencer al cuerpo técnico en las próximas semanas. Mientras tanto, Marcel intenta mantenerse enfocado con Toluca en plena liguilla, aunque es evidente que emocionalmente atraviesa un momento muy complicado, porque para cualquier futbolista mexicano jugar un mundial ya es un sueño gigantesco, pero hacerlo en casa habría sido algo simplemente inolvidable, y justamente por eso duele tanto esta situación, porque Marcel literalmente sacrificó su cuerpo intentando mantenerse vivo en la pelea por esa convocatoria. Ahora solamente queda esperar si Javier Aguirre reconsidera su postura o si finalmente el mediocampista tendrá que ver la Copa del Mundo desde fuera. Dos historias distintas pero profundamente humanas. Por un lado, Keylor Navas aferrándose a la fe y a la experiencia para intentar llevar a Pumas a una noche histórica frente al América. Por el otro, Marcel Ruiz enfrentando uno de los golpes más duros de su carrera justo cuando parecía tocar el sueño mundialista. Así de cruel, así de emocional y así de